Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En este nuevo video voy a explicarles cómo hacer una tabla en Word. Bien, sin más, continuamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo Word. Una vez que hayamos abierto el nuevo Word, bueno, vamos a dar un zoom. Bueno, va a depender de ahora la orientación, de que cambie la orientación si uno quiere que sea en forma horizontal o vertical. En este caso yo lo voy a hacer de forma, lo voy a cambiar en forma horizontal y luego le voy a dar un margen estrecho. Bien, entonces lo que voy a hacer es ir a insertar y tengo dos formas. O bien puedo hacer insertar tabla y darle la cantidad de columnas y filas, es una forma. O otra forma es ir a acá en todas las opciones que le aparece la cantidad de filas y columnas que uno quiere. En este caso yo lo que voy a hacer es insertar, en este caso voy a hacer con la primera la opción que les dije, entonces pongo aceptar. Bien, entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente: nos posicionamos al final de nuestra última fila columna y damos un enter. Luego hacemos lo mismo y damos un enter. Bien, ahora lo que tenemos que nosotros saber es cuántas filas y columnas vamos a necesitar. En el caso, por ejemplo, si fuera una planilla o un trabajo, una presentación de un resumen de un trabajo, entonces tenemos, para dar un ejemplo, tenemos tema, tenemos descripción. Bien, ahora entonces ahí nos sobra una columna, entonces nos posicionamos sobre la columna que queremos eliminar, hacemos clic, hacemos un solo clic y nos aparece estas opciones. En ese caso lo que vamos a hacer es, una vez sobre lo seleccionado, hacemos clic con el botón del mouse secundario y nos tiene que aparecer la opción de eliminar columnas. Entonces hacemos clic ahí y se elimina. Bien, ahora una vez que ustedes tienen esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a poner todo esto en mayúscula, seleccionamos, mantenemos presionado el mouse hasta la última columna, fila que nosotros queremos seleccionar. Luego vamos a inicio, hacemos una negrita, ponemos en mayúscula y le damos un tamaño más grande. Bien, una vez que tenemos esto, bueno, acá vamos a poner, qué sé yo, el tema, pongamos, se llama A, la descripción dice algo. Bien, y luego de integrantes, qué sé yo, que sea el integrante X y el integrante T. Pero obviamente, para que esté más ordenado, lo que tenemos que hacer es poner el integrante y obviamente el DNI, para saber si no puede ser el integrante X que tenga un DNI tanto, el integrante X, entonces, y de paso ponemos firma. Entonces ahí sería para que ustedes puedan observar lo siguiente. Entonces, como yo les dije, acá nos falta el nombre del integrante o el apellido, el DNI y la firma. Entonces tengo que poner 3 columnas más. Entonces lo que hacemos es insertar, vamos a tablas, luego vamos a dibujar tabla y luego nos aparece un lápiz. Entonces mantenemos presionado el mouse y soltamos hasta que llegue a la última línea de la fila. Luego hacemos lo mismo con el otro. Ahora necesitamos dibujar una línea que nos haga una fila. Entonces lo que hacemos es, con el lápiz mantenemos presionado y hacemos hasta que llegue al final y soltamos. Bien, ahora hacemos doble clic afuera de la tabla y ahora completamos. Mantenemos presionado sobre la línea y corremos hasta el tamaño de columna y fila que nosotros queremos. De la misma forma, fila o columna, mantenemos presionado hasta que nos aparezca esta doble línea y la flechita hacia un lado hacia el otro y le damos el tamaño que uno quiere y luego soltamos. Y una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer para que mejore esto es resaltar esto. Vamos a esta opción de colores de tema y pongamos este. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla. Ahora bien, para que sigamos completando, vamos a posicionarnos al final de la última fila columna, hacemos enter y luego hacemos otro enter. Entonces póngale que acá necesitamos unir todo esto, toda esta parte de escribir algo acá, escribir algo y luego escribir algo acá, o la tabla necesita que sea de esa forma. Entonces luego, una vez que nosotros hayamos completado todo estas, o sea, el tema B, bien, entonces ustedes dirán, ¿y cómo hago para poner eso que puse ahí?
Son dos formas que podemos hacer. Directamente lo que podemos hacer es, nos posicionamos en esa fila columna que acabamos de modificar y damos un enter. Y ahí nos queda de la forma que nosotros queremos. Ahora, si no, la otra es hacer lo mismo que hicimos en principio. O sea, volver a insertar, ir a tabla, dibujar y ponemos ahí y dibujamos la otra y ahí. Obviamente que después acá hay que corregir para que quede el mismo, ahí, dibujar la línea que divide y pongamos para poner el nombre de DNI y firma, y hacemos así. Bien, ahora bien, póngale que acá, para que sepan qué otras opciones tenemos, nombre y firma. Ahora póngale que estas palabras quieren que estén posicionadas de forma inclinada, o sea, si ustedes seleccionan esa fila con esa palabra o esa frase y hacen botón secundario del mouse, le va a aparecer una opción que dice dirección del texto. Hacen clic ahí y ahí entonces le dan la dirección. Entonces luego hacen aceptar. Ahora bien, entonces ustedes si quieren que esto quede posicionado en el medio, ustedes si pueden observar acá en presentación, acá le aparece la opción de presentación, tiene varias opciones para ubicar la palabra. En este caso puede ser así, puede ser así, así. Bien, en este caso yo voy a dejarlo de esta forma. Bien, y lo mismo hacemos con el DNI. Entonces luego lo que hacemos esto es, vamos a hacer más chico y luego póngale que vamos a hacerlo más pequeño para que vean otra cuestión más. Nosotros lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Como nosotros queremos que quede toda la palabra completa, entonces acá lo que hacemos es achicar el tamaño de la letra. Luego que tenemos esto, bueno, la otra cuestión que necesitamos saber cuando hacemos tabla es, una vez que nosotros nos posicionamos en una palabra, vamos a la opción de diseño. Y ahí hay una opción que dice copiar borde. Hacemos clic en esa y luego vamos a color de pluma, negro y luego el tamaño que le vamos a dar. Bien, luego lo que hacemos es ir a nuestra tabla y vamos, como ustedes ven, hacemos clic en la línea de nuestra tabla y se va a ir marcando, y una vez que terminamos de marcar nuestra tabla, bien, entonces ahí quedó remarcado nuestra tabla por fuera. Ahora, si nosotros queremos separar por cada uno de estos temas y darle otro tipo de color para diferenciarlo, entonces lo que hacemos es justamente ir a la opción de donde está el color de pluma y luego le damos otro color. Por ejemplo, yo pongo este bordeaux y hacemos lo mismo. Entonces hacemos así, así. Entonces ahí quedaría nuestra tabla. Ahora, otra cuestión o otro aspecto que muchas veces necesita una tabla es, póngale que uno se necesita, y para que se habilite esto, hacemos doble clic fuera de la tabla, póngale que necesitamos unir estas dos filas y columnas, que eso obviamente en otro tema le explico con más detalle. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener presionado eso y luego hacemos combinar. Y bueno, ahí ya escribimos lo que tenemos que escribir. Bien, ahora, la otra cuestión importante también que hay que considerar es, póngale que nosotros escribimos un montón de palabras, póngale en esta, y se nos va haciendo más grande la tabla. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar la tabla, propiedades de tabla, vamos fila y columna. Primero vamos a lo que es la fila. Yo voy a poner 4 y acá ponemos exacto, hacemos aceptar. Bien, ahí sería casi lo apropiado. En realidad lo tengo que hacer más. Esto achicamos de esa forma y esto achicamos de esta forma. Bien, ahora nos falta la otra opción. Hacemos de nuevo propiedad en tabla. Entonces acá lo que hacemos es que ponemos que la columna, póngale de 4 centímetros, hacemos aceptar. Luego obviamente que acá lo que hay que hacer es modificamos esta parte y hacemos que propiedades de acá y hacemos que esta parte tenga 2 centímetros cada uno de esos, y obviamente vamos seleccionando así cada una. O sea, la primera opción de que tenga cada columna es para que tenga toda nuestra
nuestra estructura de tabla tenga ese mismo porcentaje. Luego lo vamos reduciendo por cada una de las filas, columnas, el tamaño de acuerdo a la información que nosotros estamos poniendo. Entonces ahí vamos achicando cada uno, entonces de esa forma va a ir quedando al tamaño que uno quiere. Bien, entonces otro aspecto, otra cuestión que se tiene que tener en cuenta en la tabla es que cuando se le va de esta forma a otra hoja en el Word, entonces muchas veces ustedes necesitan que este mismo contenido y la misma estructura se repiten al otro lado. Entonces la mejor forma de hacerlo es eliminar lo que se pasó, o sea, eliminamos, seleccionamos todo esto y luego botón segundo del mouse y eliminar filas. Bien, entonces luego lo que tengo que hacer es, hacemos clic en nuestra tabla y se nos remarca acá con 4 flechitas, hacemos botón segundo en el mouse y luego hacemos copiar. Vamos a la otra hoja de nuestro Word y hacemos en la primera opción de pegado. Es más, nos muestra qué es lo que nosotros necesitamos pegar en estas opciones. Hacemos clic en esta primera y luego vamos a cambiar obviamente toda esa información que hay y poner otra información. De esa forma ustedes mantienen la misma estructura en cada una de las hojas de cada una de las tablas. Bien, espero que se haya entendido esta explicación. Cualquier duda que hayan tenido o no se haya entendido algo, me lo hacen saber en los comentarios. Y si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, actives la campanita para que de ese modo recibas las notificaciones de los videos nuevos que voy subiendo semana tras semana. Desde ya, gracias.